¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Me da mucho gusto verles. Bueno, lo que se puede decir ver, ah, pero al menos saber que están ahí y que todos juntos estamos disfrutando de este tiempo. Am, Como hemos estado observando, hemos estado estudiando el libro el Evangelio de Marcos y vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo número 2. Pero primero vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Te damos las gracias, Padre Santo, por eh, haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros debido a nuestras transgresiones, debido a que somos desobedientes a tus mandatos y llamamos al pecado, Señor, y debido a eso, pues, recibiremos muerte. Pero en tu bondad y en tu misericordia reconocemos, Señor, que tú enviaste a nuestro Señor a rescatarnos, de ahí su nombre, Jesús, que significa Salvador, y te damos las gracias por ello, Señor, porque no merecemos semejante regalo, y aún así tú nos has dado este regalo. Te rogamos, Señor, en tu palabra, que en tu palabra tú nos hables el día de hoy, y que, bueno, pues podamos atenderla y recibirla con gozo, y vivir con gozo. Te rogamos, Señor, que quites de nosotros todo espíritu de criticismo, de soberbia, pensando que te conocemos y quizá estamos muy alejados de ti. Te rogamos, Señor, en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento y que nuestros corazones no se endurezcan, sino que reciban tu palabra. Te ruego por aquellos que están enfermos, Señor, que en tu misericordia pues les perdones, Señor, por aquello que hayan cometido mal en contra tuya, pero también que ellos vengan genuinamente a un arrepentimiento, que todos estemos delante de ti con este genuino arrepentimiento, Señor, para sujetarnos a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén. Y entonces abrimos nuestras Biblias en Marcos 2 y le vamos a dar lectura a Marcos 2. Y en esta ocasión estaremos hablando de cómo el Señor Jesucristo sana a un paralítico. Pero más que sanarlo físicamente, vamos a estar viendo cómo el Señor le perdona sus pecados. Pero leamos lo que el texto nos dice. Marcos o Juan Marcos nos dice: entró Jesús otra vez a Capernaum. Capernaum, después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta o a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces Juan Marcos nos está relatando cómo el Señor Jesucristo regresa a Capernaum. De acuerdo al texto, pasaron algunos días. Hablemos un poquito de Capernaum. Esta ciudad estaba situada en la costa noroeste del mar de Galilea, en un lugar llamado Tel no sé realmente, pero si ves en un mapa, en la parte norte, en el lado oeste, se encuentra esta ciudad, o era la ciudad principal de un centro comercial y social.
de esta región durante el ministerio de Jesús. Aquí sobre la gran carretera entre Siria y Palestina se recolectaban los impuestos de aduana y se encontraba ubicada pues, una guarnición romana. Jesús vino a este lugar después de salir de Nazaret y la casa de Pedro llegó a ser su casa. Aquí él llamó a Mateo y aquí enseñó y predicó y realizó muchas grandes obras. Entonces la palabra de Dios nos dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Como te digo, es posible que haya pasado algún tiempo orando, entrenando a sus discípulos, quizá enseñándoles la palabra y descansando un poco. Después de todo, su cuerpo era igual que el tuyo, que el mío, y pues en todo fue probado, ¿verdad? Entonces significa que pues también necesitaba recobrar fuerzas después de un viaje largo en el que fue a predicar la palabra de Dios. Entonces era un trabajo. Entonces podemos pensar que pasó tiempo con su padre orando, que pasó tiempo con sus discípulos entrenándolos, discipulándolos. Pero en cuanto se oyó que él estaba en casa, pues mucha gente se juntó, ¿verdad? Recordemos que en el texto anterior se nos dice que muchos de estas personas probablemente le estaban buscando mientras él se tomó un tiempo para orar. Entonces Pedro, o en este caso Simón, y sus compañeros le buscaron, lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Y fue a lo que el Señor Jesucristo contesta que necesitaba irse a los lugares continuos o vecinos para predicar el evangelio, porque para eso había venido. Entonces, al regresar, la gente se entera, esas mismas personas que lo buscaban primeramente, y nuevamente lo buscan. Entonces, al oírse que estaba en casa, pues mucha gente se juntó a tal punto que ya no cabían ni aún a la puerta, pero el Señor Jesucristo les predicaba la palabra de Dios. Entonces la prioridad del Señor Jesucristo no radicaba tanto en sanar a las personas, aunque era de gran necesidad. Su prioridad iba más allá de solamente el bienestar físico. Si tú te mueres hoy, o ellos se morían en ese día, iban a permanecer eternamente en el infierno, aunque no nos guste hablar de ello y nos gusta negarlo, y la filosofía humana dice que esto es solamente religión. Bueno, pues ya se encuentran en un grave problema, porque pues Dios no miente, nosotros sí, como seres humanos, pero esta es la palabra de Dios y Dios dice que Él no miente y nos las ha dado para instruirnos. Entonces se oyó que estaba en casa. Si Jesucristo hubiera sido tan solo un charlatán, ¿verdad?, o una buena persona, la gente no lo hubiera ni siquiera buscado. Después de todo, una de las principales razones por las que le buscaban era por su poder, para poder ser sanados de muchas enfermedades de todo tipo, además de posesiones demoníacas. La fama de Jesús de sanar gente había crecido rápidamente, según Marcos 1:28, ¿verdad? Mucha gente alrededor de Galilea y de lugares circunvecinos sabían ya. Hasta Jerusalén la fama de Jesús había llegado. Entonces se juntaron muchos y esta era la oportunidad para ser sanados para muchos de ellos. Entonces esta multitud sí creyó que Jesús tenía ese poder para realizar lo que los médicos modernos el día de hoy no pueden, ya sea por ganancia personal o porque incapacidad. Siempre están buscando soluciones para nuevas enfermedades, entonces nunca llegan a sanar. Pero el Señor Jesucristo tenía ese poder. Y nuevamente te hago hincapié, la prioridad del Señor Jesucristo no radicaba en la salud física, sino era más bien la restauración del transgresor con Dios Padre. Marcos nos dice que Jesús predicaba la palabra. La prioridad del Señor Jesús siempre fue esa, predicar. No era indiferente a las necesidades de todos, pues vemos a través de la palabra de Dios que sanaba. Pero su necesidad más importante
era la salvación de sus almas. Deuteronomio 8:3 nos dice, vamos a ver, Deuteronomio 8:3 nos dice, veamos, dame un tiempecito, tengo un escritorio pequeñito. Deuteronomio 8:3 nos dice, y te humilló, te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Todo lo que procede de la boca del Señor, la palabra de Dios. Por eso la importancia de la predicación, porque quería Dios que su Hijo Jesucristo nos diera vida, y así nos ha estado dando vida. Y eso sigue haciéndolo el día de hoy, sigue dándonos esa vida cuando recibimos su palabra. Él es vida, Él es la palabra de Dios. Entonces esa era la necesidad que tenía. Nuestra necesidad más grande es la salvación. Entonces consideremos que Jesús continuó predicando el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? La predicación del arrepentimiento era importante. Y esto con el fin de que nuestros pecados sean perdonados, como lo hacía Juan el Bautista. Y el día de hoy sigue siendo efectivo porque la predicación es la misma. Tú y yo tenemos que venir a Jesucristo en arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues es dejar de vivir para nosotros pensando que nosotros tenemos las soluciones, que podemos ser buena gente y que Dios debe permitirnos vivir con Él, cuando aquí no queremos ni siquiera pasar tiempo con Él. Es venir a Él en arrepentimiento genuino, es dejar esa vida pasada, esos hábitos que ofenden a Dios cada día, esas acciones que rompen las leyes morales de Dios. El no amar a Dios es una de ellas. El no creerle a Dios es otra de ellas. Entonces, el arrepentimiento sigue siendo necesario para que podamos ser perdonados por Dios. Entonces, su predicación sigue siendo vigente. Esa predicación de Juan el Bautista, la predicación del Señor de arrepentirse es vigente. Ya sea que tengas que arrepentirte de tus pecados para que seas perdonado, creas en el Señor Jesús, quien perdona los pecados. Y una vez que estés sujeto al Señor, pues te toca ahora predicar lo mismo, el arrepentimiento a las personas que tú conoces, a las personas que te rodean, familiares, amigos, para que ellos también puedan recibir el perdón de sus pecados. Y lo vamos a ver cómo los amigos de esta persona que no podía caminar, que estaba paralítica, pues ellos hicieron todo lo posible por traer al Señor Jesucristo. De la misma manera, tú y yo deberíamos hacer todo lo posible por acercar a las personas, a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, al Señor Jesucristo. Entonces no es una predicación de tolerancia donde comprometemos la justicia y santidad de Dios, sino que es una predicación de verdad basada en la palabra de Dios, no mi opinión, no en la opinión de la Iglesia Evangélica, ni ninguna otra organización o ideología o filosofía, sino que en la verdad de Dios nos basamos. Es con verdad y es con misericordia, la cual a muchos no les va a gustar. La predicación no les va a gustar a muchos y no van a venir al Señor Jesucristo, tristemente. Pero vemos aquí, en esta relación amistosa, en esta amistad, cómo estas 5 personas se acercan al Señor Jesucristo, a pesar de la congregación, la multitud que se habían reunido ahí. La palabra de Dios nos dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Entonces los 5 de ellos tenían fe de quién era el Señor Jesucristo. Habían escuchado su fama y creían que él podía sanarle. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hablemos de cómo era el estilo de las casas un poquito. Según los estudiosos, las casas constaban de una planta baja y un piso, ocasionalmente, con una escalera exterior, y había pocas ventanas.
John MacArthur describe que las casas de Palestina en su mayoría tenían tejados planos, usados para relajarse en la frescura del día y también para dormir durante las noches muy cálidas. Usualmente había una escalera que conducía hasta el techo. Frecuentemente, como en este caso, el techo estaba hecho de tablas de almendra o de almendro, el árbol, y arcilla seca colocada sobre las vigas de soporte que iban de pared a pared. Luego se esparcía otra capa de arcilla fresca y húmeda sobre estas tablas de arcilla endurecida, sellando así todo el techo contra la lluvia. Entonces los amigos del paralítico lo llevaron a la parte de arriba y derribaron esa capa protectora de arcilla. Removieron varias de esas tablas y abrieron un boquete suficiente para que poder bajar a esta persona que estaba paralítica delante del Señor Jesucristo. Entonces vemos que la fe de estas 4 personas esa fe estaba determinada a llevar a Cristo a uno de sus amigos, quien necesitaba desesperadamente ser restaurado, principalmente en el área espiritual. Esto no significa una paz interior consigo mismo. El texto no nos está diciendo que su psicología personal debía ser restaurada, como se nos dice en estos días. Necesitas un psicólogo para que tu vida funcione. Tampoco se está refiriendo a sus emociones, aunque finalmente algunas veces sí necesitamos de psicólogos y sí necesitamos que nuestras emociones sean restauradas, pero no es lo principal. Entonces, el texto nos está diciendo que debemos recibir vida de parte de Dios, que es el que da vida a todos los que le creen. Es decir, Él restablece esa comunión directa con Él mismo, nos trae a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Generalmente todos estamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, así como el paralítico estaba. Entonces, todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, nos da vida. Entonces, si tu vida está así ahorita, has cometido delitos en contra de Dios, has cometido pecados que ofenden a Dios y que crees que no puedes venir a Dios, pon atención a este texto. Es probable que la enfermedad, que esta parálisis que esta persona tenía mucho que ver con su estilo de vida, tenía mucho que ver con su pecado, y de esa manera sufrió pues esta parálisis, y lo vamos a ver más adelante en el texto. Recuerda que la violación de cualquiera de los estatutos de Dios nos lleva a la muerte. Se requiere un solo pecado para que recibamos muerte. Dios es santo. Dios no tolera el pecado y juzga justamente el pecado. Entonces la muerte es esa justa paga por el pecado. Dios dice que debemos amarle por encima de todo. ¿Lo amas por encima de todo? Si no es así, ya eso ya es una violación a sus mandamientos. No es una sugerencia, ¿verdad? Para el fin de semana, para que tengas algo en que entretenerte o te comportes y hagas una buena vida. No es eso. Es amar a Dios por encima de todo. Amarle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y si no lo haces de esa manera, pues ya eso te convierte en transgresor. El no amar a Dios es un crimen. El mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 6:5 nos dice esto, que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Aquí lo que nos dice el texto en Marcos es que Jesús lo primero que hace, como resultado de la fe de estas 5 personas, fue perdonar los pecados del hombre paralítico. No lo sanó físicamente primeramente, le perdona los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Cualquiera te puede decir te perdono un pecado, pero si alguien te ofende a ti directamente, no viene otra persona a perdonar al que te ofendió. La persona que te ofendió tiene que venir a pedirte a ti personalmente, el ofendido, por perdón, que le perdones. Entonces, solamente Dios puede perdonar los pecados porque Él es el ofendido. Tú y yo violamos sus estatutos, eso es una ofensa, es más que solamente
pues es diluir esas palabras que a veces en nuestra actualidad la palabra ofender no significa ya nada, pero es una violación a la santidad de Dios. Entonces solo Dios, quien es el ofendido, puede perdonar esos pecados, porque es contra Él contra quien pecamos, o contra nuestros hermanos, nuestras personas, como nosotros, ¿verdad? Contra la humanidad también, porque son creados o somos creados a imagen de Dios. Entonces, el matar a un bebé es un crimen contra Dios. El matar a una persona, el color que sea, es un crimen contra Dios. El utilizar eso como pretexto para matar más personas es un crimen contra Dios, porque no amar a las otras personas es un crimen contra Dios. Entonces solo Dios puede perdonar pecados. Algunos de nosotros, en nuestro contexto católico, ¿verdad? Así crecimos con una tradición católica. Y ahí se nos enseñó que el sacerdote, ¿verdad?, tiene la autoridad para perdonar pecados. Y no es así. Es tradición humana que trastorna lo que Dios dice. A la única persona a quien se le dio autoridad para perdonar pecados es al Señor Jesucristo. Nadie más tiene esa autoridad para perdonar pecados. Él es el único que puede perdonar pecados. Y el texto mismo lo dice. Entonces, un muerto no puede dar vida a otro muerto. Eso es lógico, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos. Solamente una persona o un ser que tiene la capacidad de vivir por sí mismo puede dar vida al que está muerto. Y ese es solamente nuestro Señor Jesucristo. De ahí la reacción de los escribas, según el texto. Están estos intelectuales reunidos frente al Señor Jesucristo y su reacción es interesante en contraste con la fe de estas 5 personas que vinieron de quizás muy lejos, luchando contra la multitud para poder acercarle al Señor, hasta el Señor Jesucristo. Veamos cómo reaccionan estos intelectuales, estos religiosos ricos tal vez. Dice el versículo 6 que estaban allí sentados. Como siempre vemos en los evangelios después que el Señor los confronta porque les gustaba estar en los primeros asientos, siempre. Más adelante vemos que también, o en otros evangelios, Lucas y Marcos Mateo nos dice que vinieron de las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Entonces se reunieron no solamente los escribas, sino que también vinieron fariseos. Entonces estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar? Cavilar es fijar tenazmente la consideración o tu pensamiento en una cosa con demasiada insistencia. Es pensar con detenimiento y profundidad en algún hecho o asunto. Y no implica el hablarlo, sino que lo estás meditando. Entonces, ellos cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así, verdad? Entonces de ahí se demuestra inmediatamente ese desprecio por la persona que tienen delante, al Señor Jesucristo. ¿Por qué habla así? ¿Por qué Galileo por qué se le antoja hablar de esta manera? ¿Por qué se dice a sí mismo que es Dios? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces su categoría de maestros, ¿verdad?, les hacen perder de vista quién es el Señor Jesucristo. Pues pensando que ellos hacen bien y que en el nombre de Dios hacen justicia, perdieron de vista quién era el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo muestra su omnisciencia diciendo que, conociendo a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El día de hoy, tú y yo podemos estar cavilando algo que al Señor no le guste, que ofende a Dios. Por fuera podemos estar actuando como personas muy buenas, pero en nuestros corazones, en nuestras mentes, hay porquería, hay pecado. Así como estos escribas, como expertos de la ley, tú y yo podemos ser expertos cristianos, que asistimos a la iglesia, que quizás no seas cristiano, pero vas a la iglesia cristiana porque sigues siendo fiel a tu tradición católica o a tu tradición atea, y vas por presión, y a lo mejor vas a la iglesia porque tienes años de estar asistiendo y ya le perdiste interés
a la palabra de Dios, o ya sabes del tema, o ya lo habías escuchado, o hay algún maestro que hable más bonito que el que estás escuchando en este momento y perdiste el interés. De cualquier forma, hay algo que ahí deberías de estar analizando. Y Jesucristo puede ver ese pensamiento, lo puede entender. De esta manera lo muestra el texto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto es lo que ellos estaban pensando. No lo dijeron, lo estaban pensando. Pero Jesús en su espíritu, reconoció que en su espíritu cavilaban de esa manera. Y les pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces vemos la actitud de estos escribas. Una actitud de crítica, de incredulidad, de soberbia, de difamación, de una actitud desafiante, de desprecio por la persona del Señor Jesucristo. En su presunción de conocer la palabra de Dios, según ellos, se volvieron ignorantes por no comprender a quién tenían delante de él, de ellos, al Señor Jesús, lo cual hizo que su corazón fuera perverso. Tú y yo podemos caer en la misma categoría. Podemos criticar a nuestros hermanos pensando que nosotros sabemos más. Podemos criticar al mundo pensando que nosotros sabemos más y se nos olvida tener compasión con la gente. Entonces estos son los hombres que creían que seguían a Dios. Tú y yo podemos ser esos hombres y mujeres que pensamos que seguimos a Dios. Pero ¿realmente tienes una comunión íntima con Dios? ¿Pasas tiempo en oración como el Señor Jesucristo lo hace? Entonces creían que todo lo sabían acerca de Dios, pero fallaron. Nosotros también podemos fallar y estamos muy lejos de Dios. Pongo un par de ejemplos de grandes privilegios. El caso de Satanás y el caso de Judas. Un gran querubín a quien Dios le dio todo y falló. Traicionó al Señor. Judas, el tesorero del Señor Jesucristo, también falló, ¿verdad? Entonces, posiciones de gran privilegio, muy cerca de Dios, y fallaron. Entonces, tú y yo podemos fallar. Los escribas fallaron. La palabra de Dios nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pon atención. No pierdas esa humildad. Entonces, estos hombres calificaron a Jesús de ser blasfemo. ¿Por qué decían esto? Pues porque el Señor Jesucristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados y solamente Dios puede perdonar. Si Jesucristo no fuera Dios, los escribas tenían razón de decir que estaba blasfemando. ¿Qué es blasfemia? Bueno, pues es una expresión ofensiva e injuriosa contra Dios, o una divinidad, o cosas sagradas. En este caso, contra Dios. Entonces, la palabra de Dios en Isaías 43:25 nos dice que yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, lo cual estos escribas seguramente sabían de este texto en Isaías. Yo soy el que borro tus rebeliones, nadie más, Dios únicamente. Por eso llamaron al Señor Jesucristo blasfemo. Entonces, en otras palabras, decían que Jesús estaba insultando a Dios al hacerse igual que Dios. Pero Él es Dios. Pero ellos no lo vieron de esa manera. Y en contraste, vemos que Jesús muestra su omnisciencia al conocer los pensamientos de estas personas, de la capacidad de discernir nuestros corazones, no solo el de ellos, sino el tuyo, el mío, el que está en este momento. Demuestra poder, porque no es solamente un charlatán, un hablador, demuestra poder. Demuestra autoridad, pero al mismo tiempo compasión y reprensión. Entonces, la autoridad de Jesucristo, a la cual tú y yo debemos de someternos, pues es puesta en duda, pero Él demuestra quién es. El texto nos dice en el versículo 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad o el poder en la tierra, no tiene que esperarse hasta el día del juicio. En ese momento y el día de hoy, Él tiene poder para perdonar tus pecados contra Dios. Entonces es tiempo de que tú y yo nos acerquemos a Dios. Hoy, no lo dejes para mañana. Siempre pensamos que tenemos varios días
voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a graduar, voy a tener este trabajo, voy a hacer aquello. Y quizá cuando me retire, pues ya pensaré en hacer algo para el Señor. Consideramos algunas veces, o he escuchado, que muchas personas, varones, consideran que el ir a la iglesia es para mujeres, porque no tienen otra cosa que hacer. No sé qué les pasa, pero... Y tenemos muy poco deseo por estar con Dios. Y desperdiciamos de esta manera nuestro tiempo, el tiempo muy sagrado que Dios nos ha dado para pasar tiempo con Él. Pero aquí, hermano, hermana, persona que nos ves, aquí vemos la autoridad en acción de Jesucristo. Él le está diciendo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esto lo dice para que sepas que el Hijo del Hombre, es un título que Jesús usaba para sí mismo, tiene poder o potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No era un palero, no era alguien que pretendía que estaba enfermo. Mucha gente lo vio, mucha gente ahí presente estaban viendo la condición física de esta persona, su cuerpo. El haberlo traído en una cama indica que no estaba fingiendo, pudo haber sido cuadraplégico. Lo bajaron frente a muchos testigos por ese tejado, por esa parte del techo, ¿verdad? Delante de todos. Y pues alguno habría podido decir: estos hombres son falsos porque yo conozco a este hombre y no es lo que dice ser. Pero muchos probablemente lo conocían. Entonces los escribas también allí pudieron haber desmentido lo que Jesús trataba de hacer si el paralítico no hubiera reflejado en su cuerpo esas marcas de parálisis. Los escribas no estaban allí para recibir la enseñanza del Señor Jesucristo, no estaban allí para recibir la palabra de Dios, ni para ser discípulos. Estaban allí para desacreditar al Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra parálisis? Pues es un nombre femenino. Significa pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de una o más partes de nuestro cuerpo, que se debe generalmente a una lesión nerviosa, ya sea en el cerebro o en la médula espinal. Entonces, esto impide que te puedas mover, ya sea parcial o total, ¿verdad? Hay parálisis faciales, hay parálisis cerebral, hay parálisis de las piernas o incluso de los brazos, lo que se le llama cuadraplégico. Y esto es la descripción que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos nos da. La parálisis es la pérdida de las funciones musculares en parte de su cuerpo. Ocurre cuando algo funciona mal en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos. Las parálisis pueden ser totales o parciales. Puede ocurrir en uno o ambos lados del cuerpo. También puede ocurrir solo en un lugar o diseminarse. La parálisis de la mitad inferior del cuerpo que afecta a ambas piernas se denomina paraplegia. La parálisis que afecta a los brazos y las piernas es una cuadriplegia. La mayoría de las parálisis se deben a derrames o lesiones, como las lesiones de la médula espinal o una fractura en el cuello. Otras causas de parálisis incluyen enfermedades nerviosas, tales como la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré, parálisis de Bell, que afecta a los músculos de la cara. La poliomielitis solía ser una causa de parálisis, pero ya no hay tantos casos de enfermedad en los Estados Unidos. Esto es lo que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos define como parálisis. Como fuera, era evidente que la persona, el paralítico, mostraba esos signos de parálisis y hasta probablemente no podía ni hablar. Quizá su cuerpo estaba rígido o demasiado flácido, ¿verdad? Pero ahí no vemos que, en el texto no vemos que él esté hablando o que de gracias ni nada. Entonces es probable que haya sido impedido
de hablar también, pero esto es mi opinión, no lo dice el texto. Pero un caso parapléjico puede ser que no haya podido hablar tampoco. De hecho, Mateo, el Señor le dice al hombre, ten ánimo, hijo. Por lo mismo, hace suponer que el Señor Jesucristo conocía sus pensamientos, conocía ese sentimiento de culpa que tenía, y le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. En aquella época en Israel muchos judíos pensaban que todas las dolencias y las enfermedades eran el resultado directo de sus pecados. El paralítico pudo haber creído eso también, por lo que debió haber recibido con gusto esa noticia de que sus pecados eran perdonados. Lo que habla de su fe en Cristo mucho antes de poder hablar. La palabra griega para son perdonados se refiere a echar o ahuyentar, como algunos ejemplos: Salmo 103:12, Jeremías 31:34 y Miqueas 7:19. Lo repito, Salmo 103:12, Jeremías 31:34, Miqueas 7:19. De esta manera, Jesús está despidiendo el pecado del hombre y lo libera de su culpa. Las palabras de nuestro Señor son un indicativo de que pudo ser que su parálisis estaba relacionada con su pecado. Las palabras de nuestro Señor pueden ser un indicativo entonces de que su parálisis estaba relacionado con su pecado. Al ser liberado, ¿verdad? Por supuesto recibe esa noticia de que ha sido perdonado y que su cuerpo es restaurado. Por supuesto, la reacción del paralítico es de gozo, es de alegría. Seguramente dejó ese lugar brincando y tomó su mexicanos le podemos decir catre, y se lo llevó y brincando, y todo el mundo ahí, ¿verdad? La multitud abriéndole paso pues para que saliera, y él salió de ahí gritando de alegría, porque el texto nos dice: entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos los que estaban ahí presentes, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios. Y ese es el principal motivo de las obras de Dios, que Él reciba la gloria, y eso es lo que Él recibió en ese momento. Y ellos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, siendo testigos ellos, más adelante muchos de los que fueron fieles al Señor Jesucristo, ellos daban testimonio de todos estos eventos también, así como Juan Marcos nos los está diciendo en esta narrativa, en su evangelio. Entonces, el paralítico entró a esa casa, a la casa de Pedro, de una forma y salió de otra. Entró sin poderse mover, quizás sin hablar, y salió brincando, glorificando a Dios. Entonces, tú y yo podemos dejar nuestra vida pasada y entonces vivir nuestra vida, la que Dios nos está dando, nueva, en Cristo Jesús, llenos de gozo, llenos de alegría. Pero el pecado impide esa alegría. Entonces debemos dejar de lado ese pecado, no por nosotros mismos, porque nosotros no podemos caminar. Si aplicáramos esa parálisis a nuestro espíritu, sin estar bien con Dios, no podemos hacer nada. Entonces es necesario que nuestro Señor Jesucristo nos dé esa sanidad, que nos dé esa fuerza para restaurar esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y entonces nuestras vidas dejarán perplejos a muchos, a tus amistades, a tu familia, a los que te conocían anteriormente, a los que te conocían, tomabas mucho, que eras muy violento o que hacías lo que tú solamente sabes que hacías. Aquí todos se quedaron perplejos al ver al paralítico que podía caminar. Tu vida tiene como objetivo glorificar a Dios. Entonces también puede que tu vida glorifique a Dios dejando a muchos perplejos. Todos daban gloria a Dios indirectamente al decir: nunca hemos visto tal cosa. Lo dijeron, quizá ni se dieron cuenta de que estaban glorificando a Dios, pero eso es la obra de Dios. Entonces, quizá ni tú mismo sepas cómo estás glorificando a Dios. Solamente acércate a Cristo,
Acércate, vive de acuerdo a los estándares de Dios y Dios va a hacer el resto. Nunca hemos visto tal cosa. Dios puede hacer cosas que nadie ha visto. Entonces no menosprecies tu vida, entrégasela a Cristo, entrégasela y tengamos esa actitud de los 5 hombres que trajeron, 4 hombres que trajeron al paralítico, 5 en total, y le dieron gloria a Dios. Veamos cómo el Señor Jesucristo puede transformar nuestras vidas para gloria de Dios Padre. En conclusión, hermanos, el tiempo se ha acabado. Tenemos hoy la oportunidad de recibir perdón de cualquiera que sea nuestro pecado. Y tenemos la oportunidad de venir a Jesús porque Él tiene la autoridad y tiene el poder para perdonar tu rebelión, mi rebelión. Así que debemos tener cuidado de no caer en esa hipocresía religiosa, presumiendo conocer a Dios, pero nuestras acciones le niegan. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos dando un muy mal testimonio, y estamos ofendiendo el nombre de Dios. Entonces, no tentemos a nuestro Señor abusando de su gracia. Démosle gloria, la gloria de vida a su nombre, así como el texto nos lo muestra. Entonces, lo voy a dejar ahí, piénsalo y acércate a Cristo. Entonces, hermano, gracias por tu atención, hermana. Espero que te haya servido como me ha servido a mí. Y bueno, pues que Dios te siga bendiciendo. Estamos en contacto y pues que Dios tenga a bien el sanarte. Si estás enfermo o enferma, pide perdón. Acércate a Él, que Él, antes de que tú puedas pedírselo, Él ya te ha perdonado, pero tú tienes que venir a Él. Entonces, que tengas un bonito día y que Dios te siga bendiciendo. Gracias.